Muy buenos días a los oyentes de la 104.1, Aprendiendo Biblia sin Religión, hoy 19 de marzo, 8 en punto, aquí estamos. Continuamos con el programa que iniciamos la semana pasada, Contradicciones Bíblicas. Esos versículos por ahí que algunas personas leen, que no lo comprenden, o que cuando lo leen dicen, esto está contradiciendo otro versículo. De eso venimos hablando, de las dudas que ustedes nos han enviado, los comentarios y los versículos que ustedes consideran que se contradicen en el texto bíblico. Empezamos hoy con este maravilloso programa. Tomen nota, cojan su café, compartan el programa, denle me gusta. Un saludo para los que nos escuchan a través de nuestro canal Aprendiendo Biblia sin Religión, nuestro canal de YouTube. Ahí quedan todos nuestros programas grabados, pueden volverlos a escuchar, pueden volver a retomar. Se me olvidó, no me acuerdo, no escuché el versículo, pues ahí quedan los programas grabados. Un saludo para todos ustedes, un abrazo muy afectuoso, muy caluroso, también un abrazo para todo el equipo. Hoy no voy a pasar lista como me dijeron esta semana que parecía pasando lista, no lo voy a hacer el día de hoy. Cada uno puede saludar si lo desea hacer y si no, comenzamos. Todos Buenos días a todos los presentes. oyentes. Hoy todos, hola, hola. De a uno, de a uno. Sí, de a uno. Doctora, empezamos entonces con su collar naranja que está muy lindo hoy. Por ahí Mauricio creo que le comentaron unas contradicciones bíblicas. Claro que sí. Entonces nos va a hablar Mauricio, que se lo expresaron a él. Muy buenos días para todos. Bueno, una persona pregunta y contrasta dos versículos, uno que está en Marcos y uno que está en Lucas. La persona dice, ¿por qué siendo la misma mujer, la misma acción, en Marcos se ve tanta contradicción con respecto a Lucas? Entonces, lo que voy a proceder es a leer el Marcos 14, que es el primer versículo de contraste, y luego Lucas para que empecemos a analizar esta aparente contradicción bíblica. El primer versículo está en Marcos 14, desde el versículo 3, para los que quieran seguir la lectura. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. En contraste, tenemos el versículo de Lucas 7, que nuestra persona nos comenta, que dice así, Lucas 7 desde el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En contraste, entonces, tenemos para la pregunta estos dos versículos. La persona está asumiendo, tú leyéndonos los pasajes, está asumiendo por una sola palabra y por una sola situación que se está hablando de la misma mujer y que hay contradicciones en esta situación. Pero al contrario, estas diferencias son lo que nos dan a conocer y a determinar si son dos momentos diferentes, dos situaciones diferentes, dos mujeres diferentes que están actuando y están haciendo la misma actuación y aún hasta la misma reacción de los testigos que estaban ahí en esa situación. Miren que es diferente ante esta situación, aunque tengan como igual. ¿Cuál es el hecho que tienen como igual? El hecho de que llega una mujer con un perfume carísimo y en un vaso de alabastro, que ya no solamente el vaso es costosísimo, es de lujo, es con un perfume de lujo, y por el precio y en ambas cosas dicen de que es muy costoso. Cuando nos dan el dato de 300 denarios aproximadamente,
el salario, los 300 denarios es el salario de todo un año, porque ganaban un denario por día. Entonces, aproximadamente el año en ese contexto del pueblo de Israel son de 300 días. Entonces, costar 300 denarios o más de 300 denarios es un perfume sumamente costoso, y por lo tanto el frasco de alabastro donde está, no es un frasco de vidrio común y corriente, es un frasco diseñado para contener este perfume. Entonces es el salario de todo un año de una persona, de un trabajador común y corriente, de un obrero común y corriente, es el salario de todo un año. Entonces sí es muy costoso, pero entonces vamos a leer despacio los dos pasajes. Y algo muy importante, Mauricio hablaba de versículo, pero aquí está hablando de párrafo, aquí está hablando de toda una situación descrita con muchos detalles en ambos casos, que ocupan más de un versículo. Y no nos vamos a ocupar de la palabra de costoso, de denario, o de la palabra que lo secó, lo limpió con sus lágrimas una y con los cabellos. Vamos a ver las semejanzas y las diferencias de qué nos da como resultado en el contexto donde está descrito esta situación y esta actuación. Son muy diferentes las situaciones y también hay alguna semejanza, pero que en definitiva hacen diferente la situación. Comencemos a notar esta diferencia en los dos pasajes, en su contexto total. No nos sigamos por solamente palabras, sino por el contexto, por toda la situación, y veamos también la semejanza y para qué vamos a concluir si hay contradicción o no contradicción en los pasajes. Así es, entonces en Marcos, que es el primero que estamos leyendo, el primer pasaje, dice así: estando él en Betania. ¿Marco qué? ¿Marco qué? Marcos 14. Marcos ¿Y 14, dónde empieza a leer? desde el versículo 3. Ajá. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Esa es Esto como es algo muy la importante que caigamos en cuenta algo. Nos da unos datos históricos. Está en la ciudad de Betania. En la ciudad de Betania vive mucha gente, pero específicamente nos dice que está en casa de Simón el leproso. Y es muy importante que tengan en cuenta ese detalle, porque las personas, era una enfermedad muy común en ese momento en muchas personas. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento las calles, las carreteras estaban llenas de arena y eran rocas, no tenían el pavimento de nosotros ahora. Ustedes no se pueden situar en esta ciudad como si estuviera hablando de una ciudad actual con una población, sino tienen que mirar el contexto. Entonces, por lo regular, cuando uno llegaba a una casa y lo invitaban a una casa, lo primero que le salían saludándolo era: el agua es muy escasa allá. Entonces, en las personas riquísimas tenían unas poncheras con agua para que se limpiara. Usaban calzado abierto, no había, por el calor y por el clima, casi no usaban calzado cerrado, sino un calzado abierto, como lo que nosotros conocemos como abarcas, como zancos, como chancletas, y muchos andaban a pie. Era preferiblemente andar a pie que con algún tipo de calzado. Entonces, independientemente al calzado que usaba el Señor Jesucristo y los invitados
a esa cena, a esa comida, todos les presentaban algo con que quitarse la arena, porque ustedes saben, los que han estado en desiertos o en playas, en la arena, cómo incomoda ese rastro de arena y cómo pica y cómo lacera la piel. Y entonces, fíjate, está en casa de Simón el leproso y entonces uno tener los pies llenos de esta arena caliente, sintiendo lo áspero y la laceración. Entonces, mucho más todavía, aunque no lo dice la Biblia, que tenían 50,000 jarras de aceite, ahí en esta casa se tendría que tener en uso mucho aseo personal y principalmente de los pies. Entonces, miren que en este contexto llega una persona usando un perfume, este perfume refrescante o oloroso, cicatrizante, como un bálsamo, a limpiarle y a lavarle los pies a este invitado especial que es el Señor Jesucristo o este Jesús. Entonces miren que tenemos que meternos en el contexto, es sumamente importante porque este contexto nos dan ciertos detalles si es la misma persona u otra persona, si es el mismo momento u otro momento. Mauricio iba a decir también otros detalles que él captó en este pasaje de Marcos. Sí, tenemos entonces la situación en el sitio geográfico que es Betania, el sitio específico que es la casa de Simón. El leproso. Simón el leproso tenemos un nombre. Eso es muy importante, Simón el leproso. Exacto. El acto de ella específicamente es que quiebra el vaso y lo derrama sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza. Ajá. Exactamente. Y la reacción de quienes estaban allí era murmurar porque en los pasajes 6 y 7 la murmuración era ¿por qué hizo esa obra con ese perfume tan costoso si con ese dinero se hubiese podido dar a los pobres? ¿Sí? Esa era como unos adicionales que sirven mucho para Y mirar el la hecho de situación. echárselo en la cabeza era para refrescarlo, ¿comprende? Para refrescarlo era un perfume refrescante, porque están en una mesa y entonces para echarle agua encima de la cabeza también quedaba muy complicado. Le echa una loción refrescante. Aquí no nos dan el precio, lo único que nos dicen por las características aún del frasco era muy, muy costoso. Entonces, no nos dicen literalmente el precio, sino muy costoso. Y era para usarlo para ayudar a los pobres. También nos sería muy interesante escuchar la respuesta del Señor Jesucristo a estos murmuradores. Claro que sí. Entonces empieza la reacción desde el versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, miren la reacción del Señor Jesús. Los pobres siempre lo van a tener y ustedes lo están atendiendo bien. ¿Ustedes están preocupados por los pobres o por qué están preocupados? Están preocupados es porque esta persona me atienda a mí, me refresque a mí, me escuche a mí, me tenga en cuenta a mí, me valore a mí, o ustedes están pensando en los pobres, porque él les contesta, vea, todo el tiempo van a tener los pobres en donde ustedes pueden hacerle bien a los pobres.
Y ustedes se incomodan porque alguien me está haciendo bien a mí. Miren la intención de los comentarios de los murmuradores. Porque alguien me está haciendo bien a mí, me está refrescando a mí, me está atendiendo a mí, o están realmente preocupados por los pobres, de hacerle bien a los pobres, porque no les están haciendo bien ya, y porque se disgustan y se enojan, porque alguien me está haciendo bien a mí. Comúnmente eso se llama envidia. No es su intención, uno ve ahí las intenciones, uno tiene a través de las palabras, de las actitudes, uno puede objetivamente, no suponer, objetivamente, qué es lo que los tiene ofendidos. ¿Qué los tiene ofendidos? Que estén atendiendo bien a una persona y a nombre de qué y a razón de qué a este zarapastroso lo estén, una mujer, ahora el contexto de las mujeres en ese tiempo y en esas situaciones y a nivel cultural, una mujer traiga su perfume costoso y se lo aplique a él y le dé un descanso a él, que no es su marido, no es su hijo, no es su hermano. Eso tuvo que impactar a todas las personas que estaban ahí en ese contexto. ¿Y por qué no lo usó con Simón el leproso, que le hubiera caído muy bien? Porque a eso lo tenemos que analizar en los contextos, las intenciones, que eso se puede recibir objetivamente por el escrito y por las situaciones. Yo le agradezco mucho al autor de las escrituras que siempre tuvo en cuenta estos detalles. Y no solamente era lo externo que él en su escritura, en este texto llamado la Biblia, transmitió y evidenció hasta las intenciones de cada persona. Las intenciones del Señor, las intenciones, las actitudes. Mire que dice enojados, que los enojó, que se botara el perfume o que se botara el perfume en esta persona. Y miren la excusa que escogieron pensando en los pobres y el Señor, que les conocía el corazón y la intención. Miren que les contestó: a los pobres lo van a tener todo el tiempo para que ustedes les hagan bien. Para que ustedes les hagan bien. Entonces, sumamente interesante esto, sumamente interesante, porque esta palabra de este autor es tan viva que discierne las intenciones de las personas. Como dice por allá en otro pasaje, es viva y eficaz, que discierne las intenciones de las personas. Y lo dejo aquí plasmado. Y muchas personas no captan lo que está diciendo en esa escritura. Lo importante son dos cosas ahí: que una persona se interesó y valoró al Señor Jesucristo sin todavía el haber muerto, y que otras personas se incomodaron que alguien lo valorara y alguien lo tuviera en cuenta, como sucede hoy en día. Nosotros las personas que valoramos y tenemos en cuenta al Señor Jesucristo y creemos en el Señor Jesucristo, muchas personas se ofenden por ese solo hecho. ¿No es? Al contrario, nosotros no nos ofendemos, pero esas personas se ofenden y nos comienzan a atacar porque creemos en el Señor Jesucristo y admiramos al Señor Jesucristo, confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Se ofenden por eso. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de su corazón? Vamos a analizar el segundo pasaje para ver si hay contradicciones. Recordemos que el segundo pasaje está en Lucas 7 y vamos a leer desde el versículo 36, donde está la situación. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, vea, le voy a dar una característica. Un fariseo nunca sería fariseo
ni podía invitar a su casa como fariseo si él era leproso. Los leprosos están aislados. Y los invitados que él tenía eran algunos que aceptaban estar en la casa de Simón el leproso. Porque ellos eran proscritos, eran aislados. Y un fariseo nunca aceptaría en su casa ni en su mesa a un leproso. Ni él nunca lo admitiría como fariseo siendo leproso. Sigamos Sí, leyendo. exactamente. Eso asociándolo con lo que en el otro están en la casa de Simón el leproso. Ajá. Entonces, Entonces están en eh, otra casa. Están en otra exacto. casa. No sé si en la misma ciudad que dicen. Eh, Aquí no está hablando directamente de la ciudad. Ajá. Pero en el Entonces, capítulo 7, aquí, antecitos, si viene en el capítulo 7 de Lucas, sí menciona que él está en Naín, que es por la zona de Galilea. exacto, sí. En Lucas veíamos que él estaba en Betania, que es por Jerusalén. En Marcos. Ajá. Están en dos sitios diferentes. Ujú. Ujú. Exacto. Por los datos Entonces, que nos dan. Sí. Ujú. y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí está la acción también de la mujer. Entonces, vean que lo regó en diferentes partes. Están en sitios diferentes, con personas diferentes, y llama la atención que esta mujer pecadora, llama mujer pecadora por lo regular a las prostitutas públicas, porque ustedes saben que también hay prostitutas privadas. Entonces, si era una mujer de la ciudad pecadora, se ve que es una mujer importante y será pública su cosa porque está en la mesa y en la casa del fariseo, que ellos en apariencia se cuidaban de estas cosas. Entonces ya uno tiene que comenzar a analizar, pero el primer punto es que están en diferentes sitios y en diferentes casas con diferentes personas en este contexto. Están indirectamente en diferentes ciudades, uno acerca a Jerusalén y otro acerca y en el anterior nos dijeron que estaban en Betania. Aquí no nos dicen que están en Betania. Tienen similitudes ambos, perfumes costosos, pero se lo derramaron en diferentes sitios. Y esta, en la de Betania, no nos dicen que sea una mujer pecadora, sino que llegó con un perfume costosísimo. Y acá sí nos dicen que era una mujer de la ciudad y pecadora. Entonces miren que son diferentes las personas, los contextos, la ciudad, Y las las situaciones. reacciones. ¿Ah? Mira Ajá, siguiendo la lectura, mira la reacción de las personas que estaban allí, ajá, y es la siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestra. Un acreedor tenía 2 adeudores, pero entonces empieza pues con otra situación, pero sí deja ver la diferencia también de lo que decían para sí en ajá. Marcos a la diferencia de lo que se dijo para sí en Lucas. Y miren la diferencia. El fariseo había invitado al Señor Jesucristo pensando que era profeta. En ese tiempo la palabra profeta era vidente, o sea que los videntes, o sea que los profetas eran adivinos. Viene de la palabra el que ve,
el que ve más adelante, el que ve las intenciones, el que ve el futuro, el que no sé qué más. El fariseo estaba pensando que era una clase de profeta de ese. O sea que él estaba pensando de que era un profeta que podía ver el futuro, ver las situaciones, ver las intenciones como un adivino. Y él se estaba dando el lujo de haber invitado a un profeta, a un vidente, y que estaba ahí en su mesa. Y entonces miren también lo que le afectó al fariseo. Allá en el otro le afectó a las personas que supuestamente podían hacerle bien a los pobres, pero no se lo estaban haciendo. Y se enojaron de que eso se hubiera podido utilizar, pero no la plata de ellos, la plata de la mujer que lo llevó. No era la plata de ellos que estaban enojados. Acá el fariseo sabe que está quedando mal con sus invitados. Porque si fuera profeta, hubiera sabido de que esta era una mujer pecadora y hubiera rechazado el contacto con esa mujer pecadora. No le hubiera permitido que le lavara los pies y más con su cabello. Miren todo lo que uno tiene que sumergirse en el contexto del momento que está sucediendo. Y son hechos históricos, no era eso una vez. Nos están dando datos históricos, geográficos, específicos. Casa de Simón el leproso, en casa de un fariseo. En casa de que por qué esta persona pecadora está ahí. En casa del fariseo, en la mesa del fariseo. Es anormal que esta mujer hubiera entrado en casa de Simón el leproso, pero era a cuenta y riesgo. Acá donde el fariseo fue invitada. Fue invitada. Entonces es una situación totalmente diferente que tiene algunas, que es lo único que yo veo en común, que es una mujer con un frasco de perfume costosísimo. La de Simón, ¿cómo adquirió ese dinero? O la del fariseo, ¿cómo adquirió ese dinero si es pecadora? Que por lo regular la asocian con prostituta, ¿no? Quisiera escuchar a los otros, a Paula, a Herbaluri, qué opinan de estos dos casos y qué podemos concluir. Doctora, de todos modos, también yo que conocí a la persona, charlábamos acerca de la importancia de pues, y de la motivación, por qué se están contrastando estas dos situaciones. Ajá. Es que es deseo de aclarar, es deseo de entender bien la palabra profundidad, o es un deseo de voluntariamente encontrar si la Biblia se contradice o no. Encontrarle fallas. Exacto, encontrarle fallas a la lógica. Descubrimos que sí, es un deseo de comprender a profundidad, y eso es lo que también exaltamos en el programa pasado del agradecimiento, porque estos dos contrastes revelan que una persona está leyendo, que tiene que meticulosamente entrar al contexto y mirar los detalles que estamos aquí viendo que son importantes, pero esa motivación de encontrar aclaración en la palabra también influye muchísimo, porque hay personas que se dedican es a buscar cómo podría la Biblia entrar en contradicción. Desvalorizarla. Exacto. No sé si tiene Sí, algún justamente. comentario Paula, Albanuri, Amán. Sí, señora, los estaba escuchando muy atenta porque yo estoy haciendo una maestría en literatura, pues en comprensión de lectura y escritura, y justamente ayer estábamos en una conversación con las personas que estamos estudiando. Hay unos estudiantes también de doctorado de otras universidades que están tomando clases con esta universidad con nosotros, y ayer hablaban de hasta qué punto tiene responsabilidad el lector frente a un texto. Y hay ciertas perspectivas lingüísticas que hablan de que, y hay, digamos, corrientes, autores, científicos de la lingüística, que dicen que toda la responsabilidad está sobre el lector,
que el lector es el que determina el sentido del texto. Y ayer en ese debate fue muy interesante porque hay unas personas que están de acuerdo con esa perspectiva y yo planteaba que el lector tiene una responsabilidad, obviamente, para eso existe inclusive la hermenéutica, para poder comprender lo que está escrito en ese texto, pero que si toda la responsabilidad estuviera sobre el lector, entonces, ¿para qué existe la exégesis, por ejemplo? ¿Para qué existen herramientas para yo poder encontrar y tomar ¿Y unos... para qué existe el autor del texto? O el Exactamente. escritor del texto. ¿Qué responsabilidad tiene el escritor y el autor del texto? Exactamente. Entonces es muy interesante porque como todo el conocimiento y como todo conocimiento científico, pues hay muchas corrientes que dicen desde esta parte o esta parte, como hay otras que dicen que toda la responsabilidad está sobre el escritor, que el escritor no tiene ninguna responsabilidad cuando edita o imprime su texto y lo pone a circular, que ya la responsabilidad queda sobre el otro. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que la responsabilidad toda esté sobre el lector, porque el autor tiene un sentido, tiene un propósito y escribió determinado texto o dijo de un discurso, porque estábamos hablando de la importancia del discurso y el discurso puede ser oral o escrito, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo doy un discurso si voy a permitir que otra persona lo comprenda y lo interprete a su manera, de manera subjetiva? Y lo digo porque animo a las personas, a nuestros oyentes, a que se matriculen, a que hagan el curso de exégesis y hermenéutica literaria bíblica, porque justamente con esto que yo estoy ahora aprendiendo y estudiando, no puedo estar yo solita, aislada, leyendo la Biblia y yo encontrando supuestamente una cantidad de contradicciones bíblicas que el texto no las tiene, pero que yo por no tener una orientación, por no saber cómo abordarlo, por no saber qué es este texto en sí, cuándo fue escrito, por quiénes eran en ese contexto, el uso de las palabras, y fue muy interesante la charla que tuvimos ayer, porque yo inclusive les daba el ejemplo de la palabra eclesía, cómo ella está enmarcada dentro de una percepción específica de los escritores del Nuevo Testamento, pero cómo esta se ha ido cambiando en el tiempo por los usos que no han tenido en cuenta su origen y su significado. Entonces, también los animo a ustedes como oyentes, porque esto no es solamente para personas especializadas, no tiene que ser una persona académica ni que sepa de lingüística, no, es una persona que simplemente quiera comprender, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, de esas supuestas contradicciones, de ese supuesto versículo que yo no entiendo, que no comprendo, y cuando leo otros versículos o otros libros internos más adelante veo que esto como que no me encaja, y ahorita lo decía Albanuri, por esas razones que muchas veces se dice que antes del programa que la salvación se pierde, ¿por qué? Porque hay unos versículos que yo no los logro comprender, que no logro unirlos en esa lógica que siempre nos ha dicho la doctora Vilma, que el texto tiene digamos, una particularidad, pero también tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso lo tengo que saber yo como lector para poder sacar la mayor riqueza de ese texto, que es muy fascinante. Entonces los invito a que se matriculen al curso de exégesis y hermenéutica que lo dictamos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es un curso completamente online. No es difícil, no tiene muchos trámites, simplemente diligenciar la matrícula, una fotocopia de cédula y un pago en un banco. Solo hay que hacer eso. Se pueden contactar conmigo al número 317-210-0419. Igual lo vamos a poner en el chat de YouTube, ahí vamos a ponerlo también. Y vuelvo y les repito, 317-210-0419. Anímense, como lo he dicho en otros momentos, si ya lo hicieron, regálenselo a otra persona. Es un excelente regalo porque es lograr comprender el mensaje de un texto que es tan interpretado subjetivamente a su manera por no tener conocimiento y por no tener unos conocimientos previos frente a qué es ese texto. Muchas gracias, Paula. Entonces, ¿qué podemos concluir, Albanuri, analizando los contextos y la escritura en forma objetiva, los datos específicos? ¿Hay contradicción en estos dos pasajes? Pues yo lo que quería decir era que quería agradecerle al oyente porque la verdad, aquí pudimos darnos cuenta que no hay contradicción, que están hablando de dos mujeres diferentes, en dos ciudades diferentes, estaban con personas diferentes y las dos realizaron una acción diferente, pero era muy contextualizada para ese tiempo, de acuerdo a lo que nos contabas con respecto a lo que se hacía cuando las personas llegaban para quitar como la arena y todas estas cosas. A mí particularmente me encantó darme cuenta que eso no lo pudo haber hecho una, sino muchas mujeres. O sea, yo creo que
muchas las mujeres que lo hicieron con él. Y con el mismo Señor Jesucristo, en muchos momentos de pronto no están registrados, otros estarán registrados, porque yo en el texto, en el Nuevo Testamento, he encontrado varias mujeres en varias situaciones diferentes, no solamente en estos dos, hay otras situaciones en que también las mujeres, que por lo regular eran las que están pendientes de ese detalle, entonces que se acercaron al Señor, le dieron de comer, lo atendieron, lo recibieron en la casa, lo seguían, tanto mujeres pecadoras socialmente o no pecadoras socialmente, se preocupaban por él, lo atendían, lo recibían en las casas, lo acompañaban, le lavaban la ropa y todo lo demás, y le hacían todas esas labores al Señor Jesús, de diferentes puntos de vista, cómo les hablaba, cómo las respetaba. Muchos han dicho de que en la Biblia se respeta a la mujer, al contrario, este Dios sumamente en ambos contextos, dentro de los contextos en que estaban, este Dios siempre se ha preocupado por el ser humano, sin distingo de sexo, de pecado, de religiones, de lo que sea. El Señor Jesucristo murió por el ser humano. Sí. Sin importarle si era hombre, si era mujer, si era malvado, si no era malvado, a todos nos ha mirado con mucha misericordia, con mucho amor, y se ha interesado y murió por cada uno de nosotros. Nosotros somos los que hacemos distinciones, nosotros somos los que rechazamos, nosotros los que hacemos, prescribimos, o sea, rechazamos a las personas por su situación económica, por su situación social, por la forma en que esté vestido, por la forma en que habla, y aún por la forma como actúa en contra o a favor de cada uno de nosotros. Entonces, realmente es maravilloso encontrarse con estos pasajes aún en ese contexto de la mujer. Miren que los que lo rechazaron, el Señor no le dijo, vea, usted es pecadora y usted no me puede limpiar los pies. O esta otra mujer que entró en casa de un leproso a hacerle una atención muy especial a él. Sí, Álvaro. Y para terminar, quería también decir, primero, que me llamó mucho la atención. Yo la verdad siempre pensé que había sido una, pero ya me di cuenta que fueron muchas. Y en el caso, los pasajes son dos diferentes, entonces no hay ninguna contradicción. Y para terminar, como decía Paula, animarlos a que lean el texto y no se pierdan cosas muy importantes y determinantes para la vida del ser humano que a veces dejamos de lado porque decimos, no, es que ese texto se contradice, lo escribieron seres humanos. No, de verdad que es muy importante que puedan leerlo, que puedan comprenderlo y entender que todo tiene un contexto, todo tiene una razón de ser, y el Espíritu Santo no se contradice en su palabra, así que también animarlos a que hagan el curso. Por ahí creo que tenemos otro caso. Sí, así es. Así es. Este caso está relacionado con dos pasajes. Uno está en Juan y otro está en Mateo. La asociación es en relación con Pedro. Entonces, voy a leerlo desde un poquito antes para poder entrar en ese contexto. Lo voy a leer un poco más rápido y voy a mostrar cuál es el punto específico. Juan, esta es primera de Juan, desde el versículo 35. El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos. Dime los versículos, que no me quedó claro. ¿Y cuál es el texto que estás leyendo? ¿Primera de Juan o el Evangelio de Juan? ¿Y qué versículo estás leyendo? Porque dijiste primera de Juan o capítulo 1 de Juan. El Evangelio, es Juan. El llamado Evangelio de Juan. Capítulo 1, ajá, versículo 35. 35, bueno. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10.
Aquí viene este versículo que es importante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, el contraste de la pregunta es... Pero analicemos este primero, analicemos y veamos algunos detalles sumamente importantes. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. El Mesías es un libertador, un líder, y en este caso tendría que ser un líder político guerrero, porque los va a libertar es el dominio del Imperio Romano. En ese momento están bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Mesías ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento muchos años atrás, con unas características específicas. Y ellos lo están esperando, el Mesías. Es muy importante, y también les recuerdo el curso, no es que se lo quiera, sino la importancia de que nosotros comprendamos todas estas cosas. La palabra Mesías en hebreo, Meshá o algo así que se pronuncia, al ser traducida al griego, que ya lo vemos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar la palabra Mesías, sino traducida al griego. Y traducida al griego con la palabra Cristo. Cristo no viene de cruz. Cristo es la palabra griega que traducida de Mesías, y Mesías es alguien enviado por Dios para libertar, para salvar al pueblo de Israel o a las personas de este pueblo. Entonces, Mesías es una persona enviada, y hasta el día de hoy a veces lo usamos así. Llegó este Mesías, llegó este Salvador, llegó este libertador. Aún hasta Simón Bolívar le podemos decir, y le han dicho en algunos contextos, Mesías es libertador, el Salvador de determinado contexto. Entonces, en este contexto ellos están esperando a un enviado por Dios para que lo salvara de la esclavitud de Roma. O sea, como otro Moisés, que lo sacó. Moisés fue un Mesías, enviado por Dios para salvar, rescatar de la esclavitud al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Ahora están bajo la dominación romana y están esperando ese Mesías que va a dominar, que va a ser el nuevo emperador de todas las naciones y todo lo demás. Y ellos en el Antiguo Testamento, recuerden que apenas se está escribiendo el Nuevo, en el Antiguo Testamento ellos ya han visto unas características. Va a ser rey, va a tener mucho poder, va a dominar a todas las naciones en ese momento conocido. Y dentro de su contexto es el rey de reyes, o sea, el emperador que va a ser de todos los pueblos que tiene dominado Roma, que tiene dominado a todos los pueblos conocidos de ese momento. En griego, al traducir Mesías, libertador, enviado, en griego, la palabra en griego es Cristo. Entonces, donde ustedes lean Cristo, en el Antiguo Testamento dice Mesías, Meshá. Y al traducirlo en griego es la palabra Cristo, el enviado, el escogido, el ungido a salvar. Pero ellos están considerando que la salvación era netamente del Imperio Romano, que los tenía dominados. Y acordándose de lo sucedido en Egipto, ellos estaban esperando de esas calidades y que cumpliera ciertos requisitos iniciales que están determinados en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús, que en ese momento, si no es Jesús, reunía ciertos requisitos, tenía ciertos requisitos como haber nacido en Belén, como venir hablando de salvación, de libertad,
Entonces, en eso lo conocieron estos dos hermanos y vamos a volver a leer el texto segundo de donde Pedro, que fue lo que pasó con Pedro. Ahí tenemos que diferenciar, está en el Evangelio llamado en el libro del Evangelio de Juan, que Juan no es ningún evangelio, pero entonces comuniquemos como las cosas que sabemos, pero ahí hablan de un Juan, es de Juan el Bautista, no Juan el escritor del libro. Eso tenemos que hacer la diferencia. Son discípulos de Juan el Bautista que les está hablando del Mesías, les está hablando del Cristo en griego. Exacto. Son discípulos de Juan y Juan es el que les comienza a hablar y a presentar al Mesías, al Cristo, cuando les dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dime, Mauricio. Sí, esa explicación que tú has dado nos sirve mucho para contrastar entonces el segundo versículo. Ajá. Y leer la pregunta exacta. Ajá. El segundo pasaje está en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es allí donde viene la pregunta de la otra persona que dice, ¿cómo se enteró Pedro que Jesús es el Cristo? ¿Por medio de su hermano o por medio del Padre que está en los cielos? Eso es lo que él ve que es aparente. Ajá. Recuerden que en el primer pasaje, ahí están los dos pasajes muy claros. El hermano de Pedro le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo en griego, hemos encontrado al ungido. Allá en el Antiguo Testamento ya le habían dado una característica, que ese Mesías era hijo de hombre, o sea, que era un humano. No les está diciendo que es Dios, es un humano. Pero el hecho del Señor Jesucristo es Dios haberse hecho hombre. Eso no lo habían entendido ellos en las Escrituras. Aún ellos estaban pensando que había dos Mesías, que iban a venir dos Mesías, y estaban considerando que el primer Mesías era Juan Bautista, que era el que iba a morir. El otro Mesías que los iba a libertar no iba a morir. Y tampoco tenían muy claro que era Dios que se hace hombre. Eso lo vino a revelar el Señor Jesucristo, lo vino a revelar el Padre, lo vino a revelar el Espíritu Santo, que son tres personas con la naturaleza de Dios. Eso por deducción personal del pueblo de Israel, sabían era algo, era un hombre enviado por Dios con muchas características, con muchos dones, con mucho poder. Era un hijo de David, descendiente de David, era de la tribu de Judá, conocían muchos aspectos. Y entonces estos, analizando todos esos detalles, dijeron, hemos encontrado al Mesías. Y eran discípulos de Juan, y Juan les estaba preparando el camino, porque también les digo, después de mí viene uno que es mayor que yo, después de mí, uno mayor que yo, y es necesario que él crezca y yo me encuentre. Entonces todos dijeron, este que nos está señalando Juan el Bautista es el Mesías. Porque ellos sabían que Juan el Bautista les iba a mostrar quién era el Mesías. Se lo mostró.
Entonces, hemos hallado al Mesías con todas estas características y Juan nos dijo que era el Mesías. Pero es muy interesante leer en el segundo pasaje lo que ellos consideran, que dicen los otros que quién soy yo y qué dicen ustedes quién soy yo. Vamos a leer ese segundo pasaje y podemos resolver. El hermano de Pedro le dijo, hemos encontrado el Mesías. Nos los ha indicado Juan, hemos averiguado, hemos hablado con él y es el Mesías, con esas características visibles que ya habían sido determinadas en el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Pedro en la respuesta cuando el Señor Jesucristo le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ese dato del que dice Pedro no se lo pudo dar ni Juan, ni se lo pudo dar Andrés, el hermano de Pedro, sino miren cómo el Señor Jesucristo le responde a Juan, a Pedro, ¿quién le dio ese dato? ¿Quién le dio ese conocimiento? Vamos a leer todo el pasaje del segundo. Y ahí ahí está la respuesta muy directa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, Hijo del Dios viviente. El enviado, tú eres el enviado. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo que él era Dios. Eso no fue una conclusión de Pedro. Pedro no tenía entre su información poder decir que era Dios. Ni el hermano de Pedro tenía esa información. Ni el hermano de Pedro. ¿No es? También es que están en dos momentos diferentes. Exactamente. En un momento se están conociendo porque Juan... están recibiendo la información de Juan. Exacto. Jesús había ido a Juan, ya Juan le había dicho, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Exacto, sucedió toda esa situación y al día siguiente de esa acción, dice la Biblia, que estaba Juan, los dos discípulos, Jesús andaba por allí y dice, aquí el Cordero de Dios. Entonces los otros lo escucharon hablar y empiezan a asociar la información y se van conociendo. Mientras que lo que estamos leyendo en Mateo ya es que Jesús viene de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, es decir, ya hay una relación, ya hay un tiempo, ya no se están conociendo. Entonces, ya Pedro ya está relacionándose con él, que se lo presentó a Andrés, pero él de mutuo propio fue allá y ya están en un contexto diferente con una pregunta muy específica que dicen los hombres. No, unos dicen esto, otros dicen esto, ¿y ustedes qué dicen? ¿No es? Y la información que tenía Pedro era lo que decían los otros y lo que decían las escrituras. Este dato que le da Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por eso el Señor le responde, ve, no te lo reveló ningún hombre. Te lo reveló el Padre. Doctora, y una cosa que este análisis me llevaba a pensar es que nosotros, como ya leímos y ya entendimos un poquito lo que dice las Escrituras, pensamos que entonces Pedro también tendría que haber comprendido todo y tener todo demasiado claro en todo momento. A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que dice en Lucas, que después de que el Señor resucitó, él dice que a él les abrió el entendimiento para que comprendieran las cosas. Ellos hasta el día que el Señor iba a morir, ellos no entendían por qué iba a morir ni que iba a morir. Y él trabajaba con ellos que entendían. Y aún el mismo Pedro le dijo que no fuera a Jerusalén. Si él sabía que lo iban a matar, que no fuera, que cómo se le ocurría. Entonces hay que empezar, en la lectura uno va viendo que porque dice que a él se lo revelaron. Él, no es que él ya tenía todo claro desde el primer día hasta el Dios que va a morir, va a resucitar. No, a ellos. Y el hermano tampoco. Sino que muchas veces la confusión es porque no sabemos la palabra Cristo qué significa.
Sí. Entonces, ya nosotros sabemos y por los acontecimientos que ya pasaron, pero recuerden que en este momento de Andrés y de Pedro, el Señor Jesucristo no ha muerto ni ha resucitado. Es mucho antes. Él no ha sido crucificado. Él no ha resucitado. Ellos no lo han visto resucitado. Entonces, el conocimiento que tienen es muy limitado en ese momento. Pero nosotros que estamos leyendo, de cualquier forma, por lo menos en estos lados, sabemos que el Señor Jesucristo resucitó, murió en una cruz. Esa información no la tiene Pedro en este momento que están hablando, ni la tiene Juan, ni la tiene Andrés. Ellos no tienen esa información. Ni por el Antiguo Testamento, porque no han podido entender. Ellos concluyeron que había dos Mesías, uno que moría y el otro que vivía, porque no podían entender cómo era que iba a morir, pero que iba a vivir. Ellos no alcanzaban a entender eso. Con la resurrección del Señor Jesucristo se le aclararon muchas pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Señor Jesucristo. Entonces fue cuando entendieron que era una sola persona el que moría y el que vivía. Pero entonces, Doc, ahí no hay una contradicción. No hay. Ahí no hay contradicción. ¿Comprende? Ya casi se nos está acabando el tiempo, tenemos 2 minuticos. Resulta que tenemos otra contradicción que queremos dejarla de una vez para dentro de 8 días para que puedan opinar. Y es que una persona dice que si Dios se contradice a sí mismo, es más, no de la Biblia, sino que si Él se está contradiciendo a sí mismo cuando manda al ser humano a no matar y Él mata, ¿sí? Entonces, eso es como lo y que... manda a otros seres humanos a matar. Exacto. Exactamente, doctora. Esta queda para la próxima semana. Es una contradicción bien interesante. Además, tiene mucho estudio y mucho análisis para poder comprender ciertas cosas. Y por eso aprovecho para decirles que el curso de exégesis y hermenéutica inicia el jueves 31 de marzo del 2022. Estamos más o menos como a 2 semanitas, o menos de 2 semanas de iniciar este curso. Son los jueves a las 6:30 de la tarde, solo los jueves, durante más o menos 15 sesiones, o sea, 15 jueves aproximadamente, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Inicia el jueves 31 de marzo, 6:30. No se lo pierdan, denle ese regalo a otra persona, demuéstrenle su amor y su interés porque también comprendan esta palabra, este libro, este texto, este mensaje maravilloso. No sé si alguno quiera decir algo más. Terminamos. ¿Cómo quedamos ahí? Me dicen por ahí alguno que quiere decir. No, que si de pronto alguien quiere opinar sobre esa contradicción que vamos a tener para dentro de 8 días, pueden escribirnos al chat de YouTube. Y si tienen otra... Que si este Dios es un Dios contradictorio y confuso con él mismo. Exacto. Manda a matar y él mata. Exacto. Listo, mi Pau. Nos vemos la próxima semana. Así es, doctora. Un abrazo para todos ustedes. Recuerde compartir este programa, darle me gusta y escríbanos cualquier duda o inquietud que tengan. Chao, chao. Chao. Chao.